Le damos la bienvenida a los hermanos que nos van a escuchar en algún momento a través de las transmisiones y a los hermanos aquí presentes. Muchas bendiciones. Vamos a hacer comienzo de la clase del día de hoy. Vamos a hablar hoy de Jesús, el pan de vida. Y antes de empezar, quería hacerle unas preguntitas sencillas. ¿Quién de los que está aquí come pan? Confianza, sin miedo, no lo niegue, no lo niegue. ¿Cuántas veces a la semana comemos pan? ¿Cuántas veces a la semana comemos pan? ¿Todos los días? 8 días. Los 8 días a la semana, dice Papo. Eso es así. Eso es así. Yo soy uno que todos los días desayuno con pan. Sin pan es bien raro que yo desayune. Cuando se me olvida comprarlo y se me acabó y no tengo, pues entonces me hago un revoltillito. Y me lo como sin pan. Y hay un millón de variantes de pan, ¿verdad? Hay de diferentes formas de hacerlo. Lo comemos por la mañana, al mediodía, de cena, a cualquier hora cae bien. ¿Verdad que sí? A las 10 de la noche. Un sándwichito, qué rico, ¿verdad? Pues entonces vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poquito cuando el Señor Jesús habla y dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué significa eso? Así que vamos a hacer comienzo con la... Amén. Vamos a hacer comienzo a leer la lectura bíblica base. Así que vayan buscando en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 6. Cuando lo tengan me dice amén. Juan 6. ¿Están conmigo? Juan 6. Amén. Ok, vamos a leer el versículo 1 hasta el 15. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Van a ver que yo marqué algunas partes de los versículos porque tiene relevancia a lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, a la enseñanza del día de hoy. Continúo por acá con el versículo número 4. Dice, ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, oye, se me olvidó marcar Felipe ahí. No es el tema del día de hoy, pero anótenlo por ahí para que lo estudien en su casa, porque el Señor le hizo esa pregunta a Felipe, no se la hizo a Pedro o a alguno de los otros discípulos. Dice así, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Nuevamente, porque Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe ahí, pues eso lo dejamos para otro día. Entonces, Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Fíjate que marqué los panes de cebada, son 5 panes de cebada y el muchachito. Y vamos a discutir eso más adelante. Versículo 10. Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Casi nada, ¿verdad? Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Versículo número 12. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Nuevamente los 5 panes de cebada. Importante. Pequeño detalle. Versículo 14. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó, no hay duda
de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Amén. Estamos viendo en este relato que el Señor Jesús está frente a una multitud, dice que alimentó alrededor de 5,000 hombres. Si le añadimos mujeres y niños, pues pudiéramos argumentar de 10 a 15,000 o cuidado si más. Porque en aquellos tiempos no es como ahora, que tenemos uno o dos hijos y cerramos. Pudiéramos decir que cuidado si 15,000 o más. Y dice la palabra que con 5 panes de cebada, el Señor Jesús alimentó a toda esa multitud. Entonces, te mencionaba que marqué unas cosas unas partes de los versículos ahí, porque son cosas, detallitos que vamos a hablar hoy más en detalle, ¿verdad? Cositas que vamos a explicar más en detalle en el día de hoy. Comenzando por esta pregunta. ¿Quién me contesta esta pregunta? Dice, ¿quién creían ellos que era Jesús según el versículo 14 de Juan que acabamos de leer? Un profeta. ¿Qué más? Creían que era un profeta, eso es así. Pero además de eso, ellos pensaban que era un profeta, pero pensaban que él venía también a liberarlos del Imperio Romano. Era un profeta y era un líder político para ellos, ¿verdad? Para el pueblo. Una liberación que pudiéramos decir material, ¿verdad? Física, de la opresión del gobierno romano, del Imperio Romano. Una liberación física, pero el Señor Jesús no le estaba hablando de una liberación física. Así que ellos lo veían como el profeta como Moisés, que Dios había prometido enviarles una promesa que está en la Biblia desde temprano en los libros de Deuteronomio. Vamos a verlo aquí. Deuteronomio 18, versículo 15. ¿Quién me lee eso? Pastora Lourdes. Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Amén. Así que el pueblo judío, los israelitas, esperaban un profeta y lo comparaban con Moisés y todo lo que habían pasado en el desierto, toda esta vivencias del Éxodo. Eso es lo que ellos estaban esperando. Ellos esperaban, como bien dijimos, un profeta, un líder que los ayudara a salir. En este caso ya no era de Egipto, sino de la opresión del gobierno romano. Uh-huh. ¿Por qué lo identificaron como el profeta esperado? Ok, vamos a hacer lectura de los versículos 32 y 33 de capítulo 6 de Juan. Déjame buscarlo por aquí. Juan 6, versículos 32 y 33. Aquí nos fuimos un poquito más abajo en el capítulo 6 de Juan. Dice, el versículo 32 dice, Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Por qué el pueblo, esa multitud, hablamos ahorita que podían ser 10, 15,000 personas, no sabemos cuántos eran, pero solamente contando hombres nada más eran 5,000. ¿Por qué esa gente que vieron ese milagro de ser alimentados con solamente 5 panes? Porque ellos lo identificaban con el profeta del que hablaba Moisés. Porque ellos se equivocaron. ¿Qué los llevó a eso? Si quieres, para los hermanos del internet. Por el maná que le concedió en el desierto, que cayó del cielo. Y ahí fue peces y panes, y pensaron que era la misma forma de suplir. Amén. Basado en la experiencia que habían tenido con Moisés, que habían recibido el maná del cielo, pensaban que este milagro de la multiplicación de los panes, pues pensaban que el Señor Jesús era el otro profeta como Moisés, ¿verdad?
Pero hay un detalle también aquí que quiero que lo vamos a discutir más adelante. Y lo leímos en el versículo 32 y 33 de Juan. Un poquito más adelante, el Señor Jesús, en el capítulo 6 de Juan, Él se los aclara, le dice, con Moisés ustedes fueron alimentados, pero no fue Moisés quien los alimentó, fue Dios. Por eso cayó del cielo, correcto. Era un milagro, fue un acto sobrenatural que vino de Dios, que lo comunicó a través de Moisés, para que el pueblo lo supiera y lo recibiera. En este caso fue el Señor Jesús directamente el que hizo, en Juan 6, el que hizo el milagro. Pero aquí hay un detalle bien importante. Déjame pasar al próximo slide. Y lo conectamos con esto. ¿De qué manera ellos malinterpretaban el mensaje del Señor Jesús? El versículo 30 de Juan 6. Perdón, Anita, antes de seguir. ¿Tiene Lourdes, ¿puede leer Anita o Jesús? Versículo 30 de Juan 6. Dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Amén. ¿Qué está pasando ahí? En este punto, ahorita leímos al principio, el Señor Jesús se sienta en una colina a hablarle a sus discípulos y de repente hay una multitud que lo seguía, habían miles de personas. Llega el momento de comer, no tienen con qué comer y el Señor Jesús multiplicó los 5 panes de cebada. Al rato, la multitud ya estaba pensando, como hablamos ahorita, este es el líder que esperamos para que nos libere del imperio romano. El Señor Jesús, siendo Dios y siendo hombre a la misma vez, él sabía las intenciones de ellos. Y dice la palabra, leímos ahí, que se escabulló. Se le salió del medio y se fue aparte de estar solo a orar. Y continuando en el capítulo 6, el Señor Jesús cruza y se va solo. Por la noche los discípulos van y llegan allá. Y entonces al otro día, ya estamos por acá por los versículos 30, la multitud lo está buscando y cruzan para allá. Y le están cuestionando, le están preguntando y le están diciendo que querían ver milagros. ¿Qué milagros puedes hacer? Y acababan de ver uno. Pero aquí está el detalle, lo que quería que habláramos, y es que esa multitud, de ese pueblo de miles de personas, o de esa multitud de miles de personas, muchos de ellos estaban siguiendo a Jesús solamente por los milagros. Por los panes y los peces, como decimos por ahí, ¿verdad? Que van por los panes y los peces. Tenían expectativas... Tenían expectativas materialistas, o sea, ellos estaban buscando saciar sus necesidades materiales, físicas, y el Señor Jesús buscaba saciar nuestra necesidad espiritual. Y ellos no lo entendían, no lo veían. Y como dijo nuestra hermana, el pueblo hoy día se comporta igual, como dijo nuestra hermana Norma. El pueblo hoy día se comporta igual, eso es algo que pasa en las iglesias hoy día. Literalmente, siguen a la gente por los milagros, se mueven por los milagros. Allá va un profeta, allá va la gente. Allá va una persona que se titula apóstol, allá se llena de gente. Y la palabra nos enseña a buscar de Dios por nuestra necesidad espiritual. La palabra nos enseña a buscar de Dios porque nuestro Señor Jesús es quien nos da la oportunidad de ser salvos. Nuestro Señor Jesús, como vamos a seguir leyendo, es nuestro pan de vida. Es ese alimento espiritual que necesitamos. No necesitamos seguir los milagros, necesitamos seguirlo a Él. Muchas veces los milagros que se manifiestan o que la gente está buscando puede ser varias cosas, puede ser los frutos del Espíritu en el sentido de, ¿verdad? La situación que se da, tú ves los frutos del Espíritu obrando en la persona, en ese lugar. Pero también tenemos que comprender que los dones del Espíritu los da Dios, ¿verdad? Pero no se los da a la gente para que sigamos a la gente. Los da para edificar el pueblo, para fortalecerlo, pero a quien tenemos que seguir a Jesús, no es a los humanos, no es al hombre. Amén. Si seguimos al hombre, estamos perdidos. Eso es así. Así que este pueblo
esta multitud que hablamos ahorita, que había miles de personas, pudiéramos argumentar, porque la palabra no te lo cuantifica, ¿verdad? Pero pudiéramos argumentar que una gran mayoría de ellos, estaban siguiendo a Jesús simplemente por los milagros. No puedo decir que todos, porque la palabra nos enseña que habían quienes lo buscaban de corazón, pero de esa gran multitud, y como vemos en el capítulo 6, que lo estaban cuestionando, leímos en el versículo 30, si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa, ¿qué puedes hacer? Pero si no acaba de alimentar los miles la noche antes, ¿qué más milagro quieren ver? Y cuando leía esto, el Señor me recordaba, es que la iglesia hoy día se comporta así. La iglesia se comporta así. Hay gente que va a la iglesia a buscarle a Dios cuando la cosa está difícil, cuando están apretados, cuando tienen un problema, una situación. Y comienzan a ir a la iglesia, se activan, el Señor los bendice y después no los vuelves a ver. Y se desaparecen y abandonan el ministerio. Y peor aún, abandonan su relación con Dios. Porque esas son la gente que, como dijimos ahorita, van detrás de los panes y los peces. Y se les olvida que el Señor es mucho más. Y el Señor quiere darnos mucho más que esos milagros que nosotros vemos, mucho más que esos panes y peces. Que hay personas que viven años así, que entran a la iglesia cuando necesitan, cuando están bien salen, vuelven y entran, vuelven y salen, y se mantienen mucho tiempo así. Amén. Eso es así. Hay gente que buscan a Dios por los panes y los peces y no entran realmente en una relación con el Padre, no entran con esa relación de padre e hijo que el Señor Jesús nos vino a enseñarnos a establecer. El Señor Jesús vino a enseñarnos a relacionarnos con el Padre a través de Él. Nos enseñó a llamarlo. ¿Cómo fue que el Señor Jesús nos enseñó a llamar a Dios? Abba Padre, papá. Acá en Puerto Rico decimos papi, ¿verdad? También le decimos a nuestros padres. O papá. El Señor Jesús vino a enseñarnos a relacionarnos directamente con el Padre a través de Él. Pero la gente todavía hoy día no lo entiende. Y lo buscan por las necesidades del momento. Se nos olvida que lo que necesitamos hoy, nuestras necesidades físicas, materiales, son temporeras. Eso es temporero. Todo esto va a pasar. Es una realidad. Y lo vemos desde los tiempos bíblicos, lo vemos en este relato de nuestro Señor Jesús. Así que esa multitud estaban malinterpretando el mensaje de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús les estaba hablando del pan de vida, de saciar la necesidad espiritual, de tener esa relación con el Padre, de poder regresar al Padre. Y ellos estaban detrás literalmente del pan. Estaban presentes frente al Señor. El Señor les daba un mensaje sumamente poderoso. La semana pasada te hablaba de un mensaje revolucionario porque les estaba enseñando algo que era completamente nuevo para ellos, completamente diferente, que podían tener su salud espiritual al día a través de Él, podían conectar con Dios a través de Él sin tener que pasar por los ritos religiosos, sin tener que hacer sacrificios, pero ellos estaban allí, lo estaban escuchando, pero no lo entendían. Eso es así. Entonces, la otra pregunta que tenía, yo creo que lo hemos discutido ya mientras hemos ido hablando, es que cuál era el enfoque de nuestro Señor Jesús en el mensaje que Él les llevaba en esos tiempos. En el versículo 29 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice la palabra, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Es exactamente lo que estaba diciendo nuestro hermano Jesús aquí. Ellos estaban allí, pero no estaban creyendo y entendiendo el mensaje de Él. Y el Señor Jesús se lo dijo claramente. Y fíjate que lo leímos fuera de orden. El Señor Jesús le dice, lo único que ustedes tienen que hacer es creer en mí, dijo el Señor Jesús. Y la respuesta de ellos fue, versículo 30, si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. O sea, venían de ver los panes, 5 panes alimentar a miles de personas y todavía no estaban entendiendo el mensaje. Amén. Un pueblo que había visto y había experimentado el maná, la bendición, el sustento de Dios en el desierto con pan cayendo del cielo. Ellos no estaban entendiendo el mensaje, pero nuevamente, hoy día hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo comprende. Así que
vamos a hablar un poquito de qué es eso del pan de vida. Porque estábamos explicando un poco del contexto de lo que sucedió cuando el Señor Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y hablamos esta mañana de qué rico es el pan, ¿verdad? Qué rico es comer pan. Yo soy fan del pan. Yo como pan todo el tiempo. Calientito, acabadito de hacer. De agua, sobao, pan de sándwich, con mantequilla. Qué rico es, ¿verdad? ¿Y por qué nuestro Señor Jesús se comparó con el pan de vida? Qué pregunta, qué interesante eso, ¿eh? ¿Habían pensado en eso? ¿Sí? Cuéntame, Joan. ¿No? ¿No va a decir? Ok. Pero fíjate que es bien interesante eso que el Señor... Espiritual, ese es el pan de vida físico, carnal. Pero el que ofrece es espiritual y eterno. Amén. Es ese alimento espiritual que necesitamos. Correcto. Mejor que el pan de agua, mejor que el pan sobao. Lourdes, Anita, para que lo puedan escuchar los hermanos. Que en la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y la palabra dice que Jesús es el verbo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, así que por eso, ¿verdad? Entiendo yo que también Él se compara con el pan. Amén. Ajá. Amén. Uno no vive del pan. ¿A todo el mundo le gusta el pan? Qué casualidad, ¿verdad? Nadie que vea que no come pan. Ah, sí, mi nieto. Yo tengo un nieto que se come el hot dog sin pan. Es hamburgues sin pan. Amén. Son los menos. Eso, tiene un punto válido y son los menos. La mayoría de las personas todavía hoy día comemos pan. Y es un alimento que es parte importante de nuestra dieta, de nuestra alimentación. Tengo a Pastora Lourdes y Jesús para hablar. Él es nuestro sustento diario. Amén. Por eso es que nuestro pan de vida. Amén. Él es el que nos da la vida. Así que Amén. él es como esa esencia, ese alimento que nos conduce a nosotros a que tengamos vida, tanto espiritual como física. Porque si lo comparamos, si nosotros comemos de su palabra, nos llenamos, nos da vida. Si nosotros dejamos de comer, nos debilitamos. Por eso entonces Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que soy y Él es el que nos enriquece cada día. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar las palabras para nosotros conocer y relacionarnos con el que nos da la vida. El que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y si sigo, no termino. Exacto. Amén. Pero aun cuando es espiritual, cuando nosotros comemos de su pan, nos alimenta y nos da de las dos. Porque si no comemos de la escritura, si no comemos de su pan, nos vamos a debilitar en nuestra fe y ¿a dónde vamos a parar? Amén. Exacto. Amén. Jesús. Yo lo que quería decir es que el hijo de una sobrina doñana, pues le gusta el hot dog, pero sin hot dog, más que el pan nada más. Aquí es a la inversa. Ese ejemplo es a la inversa. Eso es así. Pero volviendo a la pregunta de ahorita, hoy día el nieto de Norma es de los pocos que no comen pan, ¿verdad? Es como el pastor de la casa que no come chocolate. Son personas, son de los poquitos, son bien raros, pero la mayoría de la gente podemos generalizar que le gusta el pan y comen pan, ¿verdad? Entonces aquí traté de buscar imágenes de los panes, cómo se hacían, cómo lo hacen dentro del sistema judío, ¿verdad? Porque el Señor Jesús está hablándole de yo soy el pan de vida al pueblo judío, a los miles que lo estaban siguiendo. Y traje unos ejemplos de panes que se hacía, el de la derecha pues obviamente tiene levadura y el de la izquierda no tenía levadura porque, ¿verdad? Esos eran unos panes que se hacían en cierto momento de acuerdo al sistema. Vamos a entrar entonces a leer un poquito más sobre el pan de vida en el Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Quién dice yo para hacer lectura de Juan 6, versículo 35? ¿Lo tienen en la pantalla o lo pueden leer en la Biblia? ¿Quién dice yo? Por aquí.
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén. Así que el Señor Jesús, nuevamente, recuerden que en el contexto en lo que hablábamos ahorita, Él está hablándole a la multitud que lo estaba siguiendo, que luego de haber hecho el milagro de alimentar miles de personas, como decíamos ahorita, pudiéramos estipular 10, 15 mil personas, quién sabe cuántas eran, porque la palabra solamente registra 5,000 hombres. Pero si añadimos a las mujeres y niños, estaríamos hablando 10, 15 mil, quién sabe cuántos. Toda esa gente vieron esos milagros, al otro día cruzan el lago buscándolo a Él y todavía le están pidiendo señales milagrosas para creer en Él. Y el Señor les dice, yo soy el pan de vida. O sea, yo soy el alimento que realmente te da vida. Como decía la pastora Lourdes ahorita, ese es el alimento diario que necesitamos. Necesitamos de su palabra, necesitamos alimentar nuestro espíritu y solamente a través de Él lo hacemos, con la guianza del Espíritu Santo y la palabra. La palabra nos enseña y nos ayuda a tener ese alimento que necesitamos día a día. Por eso es que Él dice, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Porque si nos ponemos a analizar un poquito, como hablaba el ejemplo que hablaba la pastora Lourdes, si yo no como alimento físico hoy, mi cuerpo se debilita. Si yo no tengo mi alimento espiritual, mi espíritu se debilita. Pero ¿cuál de los dos es temporario y cuál de los dos va a tener vida eterna? Aleluya. Entonces yo debo alimentar mi vida espiritual, asegurarme de tenerla al día, Eso es así. porque ese es el que me permite tener vida eterna o la muerte eterna. Así Amén. El cuerpo va después. Amén. es. Amen. Y no estoy diciendo que pasemos hambre, ni que no comamos pan. ¿Ok? Un poquito más abajo, versículo 47. ¿Quién me ayuda a leerlo? Papo, ¿quieres leer? Si me permite, Me salgo de medio. les digo la verdad. Todo el que cree tiene vida eterna. Si yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que come el pan del cielo nunca morirá. Aleluya. Amén. Como los hermanos están ready en la clase hoy, se me adelantaron el tema y lo discutimos ahorita mientras hablábamos, ¿verdad? Todo el que cree tiene vida eterna. El pan de vida. Tenemos que creer en Él. Creer que el Señor Jesús vino a establecer nuestra relación con el Padre a través de Él, a través de ese sacrificio único, perfecto. Ese sacrificio que es el completo, ya no hace falta más sacrificio, que a través de Él podemos entonces ser perdonados de nuestros pecados y accesar la vida eterna con el Padre. Pero fíjate qué importante y qué pequeño o qué gran detalle el Señor les está diciendo al pueblo, como hablamos ahorita. Todavía ellos no creían en Él, habiendo visto el milagro de la alimentación. Comparaban ese milagro con lo que vio el pueblo o generaciones antes vieron en el Éxodo, cuando a través de Moisés el Señor les dijo que les iba a dar el maná del cielo. Por eso el Señor Jesús les dice, sus antepasados comieron maná, pero ojo, ellos murieron, porque no creyeron. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo judío en ese tiempo? Le dieron vueltas y vueltas, tuvieron 40 años dando vueltas por no ser obedientes. Correcto. Dios le dio la oportunidad y tuvieron 40 años y tuvieron que perecer todos y tuvo que entrar una nueva generación, porque esa generación seguía desobediente, seguían siendo idólatras, seguían siendo incrédulos, habiendo cruzado el mar rojo, habiendo visto lo que el Señor hizo por ellos, seguían siendo incrédulos. Jesús, Pastora Lourdes. Hay mucha gente que algunas veces yo pregunto que se cree en el Señor, y yo sé que creen en el Señor, pero no vienen, no lo buscan. Entonces, se contradicen ahí porque creemos en el Señor, pero no lo buscan, ¿sabes? No se congregan. Pues entonces, lo hacen o lo dicen,
para salir del paso, como algunas veces que le dicen a uno, no, yo creo, pero papi, tú crees, pero lo has buscado. ¿Tú has aceptado al Señor como tu único Salvador? No tengo, porque yo tengo muchos pecados, hasta que yo no salga de los pecados, yo no puedo ir donde el Señor. Amén. Gracias, Jesús, por traer eso, porque eso es una realidad que vivimos hoy día y persiste, ¿verdad? En la calle. Lo vemos todos los días. La gente del mundo, por así decirlo, el que realmente no ha conocido al Señor Jesús todavía, de esas personas, hay personas que piensan que tienen que dejar el pecado primero antes de venir a los pies del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos enseñó que Él vino a buscar a los que estaban perdidos, a los que estaban en pecado. Él vino a buscar precisamente a ellos. Pero ellos piensan, y quizás eso es un tema que pudiéramos estudiar más adelante en más detalle, porque me levanta la curiosidad de dónde surge ese pensamiento y cómo es que ese pensamiento es tan común en el mundo. Honestamente no lo sé y me da la curiosidad, pero es algo que se ve en todos lados. La gente piensa que tiene que arreglar su vida primero y luego llegar a los pies del Señor Jesús, cuando el cambio verdadero empieza desde el corazón, cuando lo conoces a Él. Norma. Es que el ser humano, es como la clase que yo estuve dando el domingo, el ser humano se le hace más fácil estar en la oscuridad que salir a la luz. Igual que todos decimos, y yo escucho a la gente a cada rato diciendo lo mismo: Dios está conmigo, yo creo en Dios, Dios está conmigo. ¿Tú le sirves a Dios? Todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Si tú no la aceptas, tú no eres hijo de Dios. Entonces, tú le dices eso y eso le choca a ellos. Amén. Y otro punto, la gente ve cómo están los cristianos, nos señalan, mira ese cristiano, y es muy cierto, lamentablemente, mire ese cristiano lo malo que es. Yo soy más bueno, yo no hago nada, yo esto, chacho, si este está salvo, yo soy más salvo más todavía. Y yo lo escucho a la gente diciendo eso cada rato. Y es que el ejemplo, y me incluyo como cristiana, pero el ejemplo que estamos dando no es el ejemplo que Dios quiere, que Dios nos está siguiendo. Y ese es el problema, porque la gente no viene a los caminos. Porque yo también pensaba así. Si ese es cristiano, muchacho, yo estoy en el cielo, tengo una aureola allá. Si ese es cristiano. Y es así. Eso es así. Es así. Amén. Le sirvieron al Señor, se apartan, y cuando tú les preguntas te dicen, yo no vuelvo porque dentro de la iglesia hay peores que los que están afuera. Te lo dicen así mismo. Amén, amén. Un punto muy importante y muy válido que traen. Y nuestro testimonio. Adelante. Eso habla a mí, bien alto. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y quería hacer un comentario sobre los 40 años. Yo digo, ¿verdad? Que sí. Por ejemplo, hay una persona que tiene algo, un vicio, lo tiene por 30 años. Yo siempre digo, por lo menos 30 años tiene que pasar, digo yo, ¿verdad? Para que vuelvas a ser, digamos, no borracho. Estamos hablando de borracho. Pero yo digo que es curioso que 40 años tuvieron los judíos en Egipto. Y 40 años tuvieron, y aún así. Yo digo 40 años para limpiarlo, pero no se limpiaron. Amén. Amén. Conecto con la hermana aquí y después vuelvo al tema anterior. Tiene un punto muy válido, y es que es importante comprender y entender que cuando una persona está en una situación como esa, estaba dando el ejemplo de un vicio de alcoholismo, por ejemplo, eso es algo que tiene por así decirlo, unas consecuencias en la salud de la persona, y es un vicio literalmente porque el cerebro, el organismo, la química del cuerpo está todo acostumbrado a eso. Y hay dos cosas, una de dos. La persona busca genuinamente del Señor, el Señor puede hacer el milagro y quitar el vicio en el momento. Y gloria a Dios por eso, hay ejemplos de ello. Pero hay personas también que les toma un tiempo. Hay otros que toman un tiempo y tienen que pasar por el proceso, y ahí viene el concepto de la desintoxicación, ¿verdad? Tienen que pasar por ese proceso donde su cuerpo va sanando y va restableciendo la salud de su cuerpo para poder salir de ese vicio. Sigue siendo una debilidad muchas veces en las personas, se tienen que cuidar, aún cuando logran salir se tienen que cuidar porque pueden volver a caer. Pero es un punto muy válido, muy cierto. Las personas a veces vivimos en un... Voy ahora, Pastora Lourdes. En el mundo en que vivimos estamos acostumbrados a que todo es inmediato, ¿verdad? Con la tecnología que tenemos, y las nuevas generaciones peor aún.
y tenemos que comprender que hay que pasar por procesos. Hay personas, como mencioné, que el Señor los va a sanar en el momento, pero aún así tienen un proceso largo que seguir, porque con el ejemplo del alcoholismo, en cada esquina, además de una luz a otra, en la avenida aquí al frente, ¿cuántos sitios venden alcohol vas a ver? ¿Cuántos anuncios de alcohol vas a ver? Eso es una debilidad para esa persona, la persona se tiene que mantener. ¿Y cómo logra mantenerse? Alimentándose con el pan de vida, a diario. Pastora Un Lourdes. detalle bien importante que la hermana mencionó, y es que nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que guardar nuestro testimonio. Correcto. Y eso es bien esencial. Ese es el otro punto que iba a conectar con la hermana Norma Joan. Es muy cierto el mensaje y lo que nos trae del testimonio. La mayoría de la gente en el mundo tiene una mala expectativa de los cristianos a causa de malos testimonios. A causa de cristianos que no dan testimonio, que sus vidas no reflejan lo que dicen. Y eso es un problema bien grande. Pero la palabra nos dice que por los frutos los conoceremos. Eso es. Hay mucha gente que dice que es cristiano, hay gente que dice que conoce de Dios, dice que le sirve a Dios, pero sus actos y sus acciones no lo reflejan. Y hay cristianos que se relacionan con Dios y buscan agradar a Dios y cometen errores y pueden pecar o pueden cometer error, dañar su testimonio, pero ¿qué pasa? El que mira de afuera va a comparar a ese que quizás cometió un error hoy, un pecado hoy, lo van a comparar con los otros que ven, que son los que te mencioné ahorita, que realmente no conocen a Dios y hablan de que conocen de Él y van a generalizar y van a decir, ves que todos los cristianos son así. Y es bien chocante y es bien triste tú ver, como no me acuerdo quién fue que lo trajo aquí en una clase, una prédica, no sé si fue Pastor Adam o Pastor Luis, de los cristianos que tú los ves por ahí que andan amargados, que tú los ves con cara de molesto, con cara de no te metas, salte del medio, o sea, y la palabra nos enseña que nosotros tenemos, si nosotros tenemos el alimento espiritual y tenemos ese pan de vida, si el Señor Jesús vive en nuestros corazones, ¿por qué yo voy a andar amargado por la vida? ¿Por qué yo voy a andar peleando con la gente? Amén. Además del testimonio que tenemos que dar, como decía la pastora Lourdes. Tengo a Jesús por aquí, pastora. Un testimonio pequeño, rapidito. Mi cuñado, Lorenzo, cuando él era jovencito, era novio, se enamoró de mi hermana. Pero él bebía desde niño, desde jovencito, bebía mucho. Y un día fue a casa a pedirle a mi hermana, a mi mamá. Mi mamá dijo, no, es que tú bebes, yo te voy a entregar a mía. Pero gracias a Dios, después que mi mamá falleció, él vino, habló con nosotros y le dimos una oportunidad. Lleva 20 años sin darse un trago y él era de los que bebía y en las cunetas, siempre estaba en las cunetas bebiendo. ¿Sabes? Que bebía y siempre estaba en las cunetas, como dicen. Y hasta el día de hoy, como tú dijiste ahorita, la palabra es que lo ha mantenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ha tenido que pasar un proceso. Todo el que viene a los pies de Cristo, todo el que viene a buscar salvación en el Señor, la obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo, pero de ahí en adelante son procesos que tenemos que pasar y tenemos que mantenernos firmes en la palabra y tenemos que alimentarnos con el pan de vida. Versículo 51 dice, en el capítulo 6 de Juan, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. O sea que el Señor Jesús, el versículo anterior que leímos, le está diciendo, el maná, los que comieron el maná murieron, pero el que coma mi pan, que soy el pan de vida, vivirá para siempre. Y está hablando entonces del sacrificio que él iba a hacer. Él sabía a lo que él venía. Él sabía lo que iba a pasar. Él está diciendo a ellos lo que iba a pasar. Ellos obviamente no lo estaban entendiendo, muchos de ellos. Lo tomaban literal, correcto. Entonces se iban en el viaje de cómo yo voy a comer su carne. Eso es imposible, comer a otra persona. Y no estaban entendiendo que las palabras del Señor Jesús eran un mensaje espiritual. Pero nuevamente ellos estaban enfocados en lo físico, en lo material. No estaban entendiendo las palabras de nuestro Señor Jesús. Era algo simbólico, correcto. Y es impresionante porque desde los comienzos el Señor Jesús está hablando, diciendo a lo que Él venía, qué venía a hacer. Pasó por el proceso
nos ofrece la vida eterna, resucita y todavía no le creemos. Todavía se nos hace difícil creer en Él. Pero vamos a seguir con el tema de hoy, el pan. Quería tocar unos tópicos o unos detalles en cuanto al pan. En primer lugar, en el contexto bíblico, cuando se escribe la palabra, en los textos bíblicos, cuando se habla del pan, y voy a traer unos ejemplos, lo vamos a ver ahora, solía representar los alimentos, solía representar la comida. O sea, cuando decía el pan diario, se refiere también al alimento, el sustento alimenticio, ¿verdad? Diario. Así que el pan era algo importante, sigue siendo hoy día la alimentación de muchos, pero era algo bien importante en esos tiempos. Y Máximo estaba leyendo que en esos pueblos de esa zona Medio Oriente, que se llama, esa zona oriental, donde se dan estas historias bíblicas, hoy día todavía sigue siendo uno de los platos principales, sigue siendo un alimento principal para las personas. Y eso tiene sus razones, ¿verdad? Porque eso sale del trigo, lo tienen disponible, cómo lo pueden procesar, cómo lo puedes preparar y todo ese tipo de cosas. Parte de la cultura, correcto. Aquí en Puerto Rico el pan es bien importante. Aquí el que no come, bueno, no quiero hacer marketing, pero el que no come hay 2 panes de sándwich que son los más que se venden. ¿Y saben a lo que me estoy refiriendo? El que no come uno, come el otro, pero comen pan todos los días. Aquí tenemos un hermano que siempre trae su bolsita de pan. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y mira, Lo bendecimos. lo bendecimos. Mira si es algo cultural que aquí, cuando terminamos todos los días, todos los domingos, que compartimos pan y café. Amén. Con alimentos básicos, importantes, comunes dentro de nuestra cultura y de muchas culturas. Gloria a Dios. Primero el alimento espiritual y después el pancito de agua o sobao que trae nuestro hermano Papo. Eso es parte de la confraternización, Eso es así. como hermanos. Eso es así. Entonces, el pan, además de que representa los alimentos en la cultura judía, era algo bien sagrado. Era algo bien importante. Algo que estaba leyendo que me impactó, no lo había visto desde ese punto de vista y no había leído antes de eso, es que dentro de la cultura judía es tan y tan sagrado que había una familia partiendo pan en la mesa comiendo y llegaba un huésped a la casa y ellos no se paraban a saludar al huésped hasta que terminaban de partir el pan. Así de sagrado era para el pueblo. Era algo bien importante. Es como, llega Papo por esa puerta y le arrancamos el pan de las manos, ¿verdad? Amén. Le arrancamos el pan de las manos. La palabra también nos enseña en aquellos tiempos cuando se hablaba de carecer de pan o falta de pan, significaba falta de todo, o sea, falta de sustento. ¿Ok? Vamos a los ejemplos bíblicos. Busca por ahí en tu Biblia Génesis 28, versículo 20. Génesis 28, versículo 20. Dice la palabra, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y ropa. Eso es la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo de Reina Valera. Versículo 20, se me fue por aquí, dame un segundito. Aquí está. Reina Valera del 60 dice: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. El alimento es sumamente importante, pero también la palabra, cuando se carece de pan, o se presentaba un texto bíblico o una historia donde hablaba de que carecía de pan, se refería a que carecía de sustento. ¿Ok? Así que el pan, además de alimentación, también representaba ese sustento de las personas. ¿Ok? Nuevamente lo que quiero que nos llevemos con esto es la pregunta que hice ahorita: ¿por qué el Señor Jesús se comparó con el pan? Amén, con el pan de vida. Y estamos hablando de que representa la alimentación, y ahorita lo hablamos, que es importante alimentar el cuerpo, pero hay que alimentar el espíritu.
y lo hacemos a través de Él. Él es quien nos sustenta espiritualmente, correcto. Y te presentamos lo importante que era para el pueblo y que sigue siendo lo sagrado que es el pan, y el símbolo de que si no hay pan, no hay sustento. Es que sin el Señor Jesús no hay sustento para nuestro espíritu y nuestra alma. Sin el Señor Jesús, nuestra vida espiritual no existe. Sin el Señor Jesús estamos condenados a muerte eterna. Pero solamente con Él podemos tener vida eterna. Y vamos a Mateo 6, versículo 11, y lo voy a leer primero en Reina Valera. No sé si te diste cuenta que en lo que te mencioné ahorita, cuando lo lees en Reina Valera de 60, dice pan. Cuando lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice comida, porque precisamente eso es lo que quería que vieran. El término pan se utilizaba para sustituir o simbolizar el alimento, la comida. ¿Ok? Así que vamos a Mateo. Mateo 6, versículo 11. Comienzo en Reina Valera, que lo tenía ya puesto aquí en Reina Valera. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Esta es la oración del Padre Nuestro. Vamos a Nueva Traducción Viviente. Danos hoy el alimento que necesitamos. Así que el Señor Jesús se compara con el pan, con el alimento, con el sustento que necesitamos. Y cuando el Señor Jesús le enseña al pueblo a orar, le dice: pídele a Dios el pan que necesitamos, el sustento que necesitamos a diario. Pero ese pan es el Señor Jesús, es el mismo. ¿Me entienden? Entonces, otro detalle que hay por aquí bien importante. Había una distinción entre lo que es el pan de trigo y el pan de cebada. El pan de trigo se asociaba más con la gente adinerada, pudiente, rica de esos tiempos. ¿Ok? Eso lo vemos. Primera de Reyes 4:22 dice, en Nueva Traducción Viviente, dice: la cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa. Está haciendo referencia a la harina de trigo, porque el pan de trigo era lo que utilizaba la gente que tenía dinero, la gente rica, y obviamente en el palacio del rey, pues va a haber lo mejor, ¿verdad? Acompáñame a Ezequiel 16:13. Seguimos con el pan de trigo, dice: así fuiste adornada de oro y de plata, tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Está hablando de Jerusalén, pero fíjate que hace referencia a la harina de trigo, no a la de cebada. No habla de cebada. Y ahorita habla, cuando leímos al principio Juan 6, te dije que había marcado ahí que eran 5 panes de cebada, no eran de trigo. ¿Ok? Así que vimos que el pan de trigo se asociaba con el pan que podía comer la gente rica, la gente adinerada en esos tiempos. Por el contrario, el pan de cebada era lo inverso. Era el pan que estaba disponible para la gente pobre. Apocalipsis 6, versículo 6, y lo voy a leer de la Reina Valera del 60, dice: y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando está hablando ahí de 1 denario, eso lo podemos traducir al salario de una persona de un día. O sea, ahí está hablando, el trabajo de un día de una persona le da para comprar 2 libras de trigo. 2 libras es lo que dice. 2 libras de trigo, pero sin embargo te da para comprar 6 de cebada. O sea, 3-1 la proporción. Con lo que come un rico, comían 3 pobres, pudiéramos decir, ¿verdad? 3-1, 6-2. ¿Están conmigo? Así que el pan de cebada era el pan que estaba disponible para la gente pobre, la gente que no tenía muchos recursos. Ay, me fui. ¿A dónde me fui? Aquí. Jueces 7, versículo 13, dice: entonces, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, Jueces 7, versículo 13, dice: entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual el pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Nuevamente, utilizando el pan de cebada como un ejemplo de algo que era menospreciado o de menos valor.
Está haciendo la comparación de Gedeón y el pequeño ejército de Gedeón contra el ejército de los madianitas. ¿Ok? Nuevamente el Señor se comparó con el pan de vida, pero qué curioso que lo hace justo luego del milagro de alimentar a miles de personas con pan de cebada. Le estoy dando doble por error, no sé. Dice Juan 6:9. Juan 6:9 dice, aquí hay un muchachito que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven? Fíjate que dice, hay un muchachito con panes de cebada. Cuando se interpreta eso y se analiza, se entiende que ese muchachito pues era un joven de una escala social baja, entiéndase que no era rico, que era pobre, ¿verdad? No era el hijo del rey, o sea, era un muchachito joven de una escala social pobre y tenía, por lo tanto, pan de cebada. Y por eso es que dice después, ¿de qué sirven? También, ¿verdad? Porque tras que eran pocos, era de cebada. ¿Ok? No es casualidad que el Señor utiliza ese pan para alimentar a miles y luego compararse con el pan de vida. No sé si me están entendiendo. Pero es como estábamos hablando ahorita, el Señor vino a buscar a los que están perdidos, vino a buscar a los que están desconsolados, los que no tienen esperanza en la vida. Él no vino a buscar al que tiene la harina de trigo, sino al que tiene la de cebada, al que está en necesidad. Amén. Dígame. Perdió de lo que tenía, pero los demás podían tener más y no dieron nada. Amén. Amén. Un detalle muy importante. Ese muchacho que, como mencionamos, se entiende que era pobre, entregó todo lo que tenía a los demás. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? Se entregó Él por todos nosotros. Amén. La palabra del Señor es hermosa. Por lo tanto, tenemos que volver a un cuisecito hoy. No, ahora no puede, nadie va al baño, por favor. Cancelada la ida al baño, ¿ok? Le dio frío a Norma. Los voy a tratar bien hoy. Esa es buena. Los marqué la otra vez con el quiz, perdónenme. Vamos sencillito hoy, mira. Los 5,000 que estaban allí, ¿creyeron el mensaje de Jesús? No, ¿verdad? Amén. Yo les dije que lo iba a tratar suavecito hoy. La multitud malinterpretó el mensaje de Jesús. Cierto, ¿verdad? La iglesia de hoy en día es diferente a los 5,000. Amén. Es un reto. Los estoy tratando suavecito. Y les puse la clave. ¿Y por qué? Mira. Ay, esa es para la próxima, Norma. Yo voy a coger ese. Esa es buena. Gracias. Qué bueno tener una maestra profesional aquí. Y les puse la clave, no lo habían visto. Vamos para el próximo. Jesús alimentó a los 5,000 con pan de cebada. Correcto, no fue pan de trigo, era pan de cebada. Ok, ahorita hablamos de la simbología, lo que representaba el pan y la distinción entre el pan de trigo y el pan de cebada. Hay que comer el pan de Jesús literalmente. Hay debate aquí, buen punto. No es literal, es espiritual. Y no lo toqué en la clase, pero pudimos haber estado un buen rato hablando de eso, porque hay gente y hay religiones, dígase por ejemplo la Iglesia Católica, que lo toman literal y parten un pan y dicen esto se transforma, o usan una palabra, un término, no. Sí. Transliteración, algo así, un término que usan, que dice que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo literalmente, y eso no es lo que el Señor Jesús nos enseñó, eso no es de lo que el Señor Jesús estaba hablando en las lecturas que hicimos. Amén. El Señor Jesús, cuando hace la comparación del pan de vida, está hablando un mensaje espiritual. Amén. Y cuando yo pongo aquí hay que comer el pan de Jesús literalmente, intencionalmente lo hago, es porque el mensaje del Señor Jesús era espiritual, no literal, es espiritual. Pero sí es cierto que lo tenemos que hacer a diario, tenemos que buscar de Él a diario, pero no es algo literal, no es un pan físico, es un mensaje espiritual. Amén. Y te dice así en la Iglesia Católica, este es el cuerpo de Cristo y esta es Correcto. la sangre de Cristo. Correcto.
Correcto. Así que eso es completamente errado, no es bíblico. Y nada más con lo poquito que hemos estudiado hoy, hay mucho más que se pudiera entrar a través de la palabra para explicar por qué eso no es bíblico. Pero con lo poquito que hemos visto hoy, sabemos que la palabra del Señor, cuando Él decía, yo soy el pan de vida, es un mensaje espiritual. Amén. Correcto. Cuando el Señor Jesús lo dijo, no había... Sí, cuando Él lo dijo, Él todavía no había pasado por la cruz. Correcto. Que ahí uno, pues, se da a entender que no era algo literal, porque Él todavía no había pasado por el sacrificio y lo estaba diciendo en ese momento a la multitud. Correcto. Él estaba anunciando lo que iba a pasar, pero ellos todavía no entendían. Y es fácil para nosotros hoy día decir, ellos no entendían, ellos no entienden, la gente del mundo no entiende, pero a veces nosotros no entendemos cuando el Señor nos habla. Nosotros estuvimos así en un momento dado en nuestras vidas, eso es correcto. Estuvimos así por un tiempo en que no entendíamos, pero la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Yes. Y nuestro trabajo es llevar la palabra para que el Espíritu Santo siga obrando en ellos, obre en ellos y los lleve a comprender y a entender. Eso. Amén. Esta es fácil. Jesús sacia. Esa es cierta, ¿verdad? Jesús Yes. sacia el hambre espiritual de todos. Amén. Correcto, correcto. Los que no lo han recibido, pues indiscutiblemente se va a alimentar diariamente de los alimentos que compramos y eso. Pero los que no lo han recibido no van a tener el alimento espiritual. En términos... Jesús está ready Jesús. Jesús está ready. Estamos hablando del alimento espiritual y solamente es Jesús quien lo puede saciar. La necesidad espiritual no hay nada que la sacie sino nuestro Señor Jesús. Amen. Amén. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Pues, hermano, hasta aquí la clase del día de hoy. La semana que viene, la luz del mundo. Tienen unas escrituras bases ahí para los que les gusta apuntarle y leerle la semana. Juan 8, 12 y Juan 9, 5. Amén. Así que damos por terminada la clase de hoy. Sean todos bendecidos.